ejemplo, el dólar oficial está pisado. ¿Qué significa? Que esté pisado por el Banco Central, que está administrado por la gestión de Alberto Fernández, por supuesto, de Martín Guzmán en economía, y que está pisado a través del Banco Central. Está gestionado de esa manera y que por ahora el valor no supera los 65 pesos más los impuestos y más las cargas, más todo lo demás. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función del dólar oficial y el dólar blue y el dólar libre y los diferentes tipos de dólares que hay en la economía argentina y en el resto de las economías? Pero cada uno tiene su repercusión específica en las áreas específicas. Veíamos hace un rato cuando hablábamos las noticias, por ejemplo, de la venta de los autos, ¿no? El mercado automotor y las ventas automotores usados a 0 kilómetro se ve directamente afectado permanentemente con el precio del dólar, con el movimiento del petróleo, que ahora es nulo, pero entonces todas las miradas ahora están puestas en el dólar. Y la idea era distinguir por qué ahora se transformó en tan importante un dólar como el blue, cuando ha superado el valor prácticamente en el doble, exactamente, ayer estaba en 133, hoy un poco más, al dólar oficial. Y ahí volvemos a estar en contacto con Gisela para que nos explique. Estábamos hablando del dólar blue puntualmente, la diferencia con el dólar oficial, Gisela, y la diferencia que te pido que me expliques con el resto de los dólares, porque llegamos a contar en pantalla hoy cuando chequeábamos información, no sé, algo así como más de 6 tipos y cotizaciones de dólares. Entonces, repasemos. Bueno, acá puntualmente los que tienen que ver, digamos, con la posibilidad de comprar y vender moneda, tenemos el dólar, que es el contado con liqui, y el dólar bolsa, que son justamente intervenciones que se hacen en donde se compra un bono. En el caso del dólar bolsa es un bono local y luego se intercambia por dólares. Y es toda una maniobra, digamos, económico-financiera que se hace a nivel local. Pero el que es contado con liqui se hace contra un bono extranjero, con lo cual es el dólar que se utiliza para sacar plata del país. Esto obviamente que estos mecanismos son utilizados por exportadoras, bancos o inversores avesados y no el común de la gente. Pero el dólar blue es el que se negocia, digamos, es el dólar ilegal, ¿no? El dólar negro, el que en definitiva se negocia en lo que se llama a veces comúnmente las cuevas, ¿no? Claro. Y este dólar es en donde hoy está satisfaciendo, siempre que hay un cepo que se restringe un mercado legal, siempre aparece el mercado en negro. Y esto es lo que ha pasado históricamente con Argentina. Entonces, estos dólares son los que están manifestando la incertidumbre con respecto a qué va a pasar con el default, la renegociación de la deuda. Se está manifestando ahí también la fuerte recesión económica que vamos a tener este año, que se estima en un 7% producto de lo que fue toda la recesión global de la pandemia. Y después también hay una cuestión que tiene que ver con la falta de inversiones, ¿no? Las personas o los grupos inversores o personas que han podido ahorrar en estos tiempos y que no han podido consumir producto de esto, también se fijan en qué pueden invertir. Y la realidad es que los instrumentos en pesos hoy son instrumentos que dan una tasa de interés muy baja. El Banco Central, para poder reactivar la economía, sigue bajando la tasa de interés. Entonces, al no haber opciones rentables, también van al dólar estos actores, ¿no? Bueno, hoy hubo noticias con respecto a los plazos fijos, si no me equivoco, pero muy bajos, o sea, sigue siendo poco rentable, ¿no? Y la verdad que cuando uno ve, digamos, ¿no? Cómo se está disparando el dólar en estos mercados paralelos, en el mercado libre de cambios, en realidad sigue siendo rentable para el inversor ir al dólar. Y después está la situación con respecto a la falta de confianza con respecto a la moneda, ¿no? El tema de la inflación es un tema que afecta también y la gente, los actores huyen del peso para dolarizarse, porque la inflación, si bien, digamos, hay distintos actores, hay algunos que dicen que va a haber inflación, la realidad es que en lo personal yo creo que no va a haber inflación, pero más allá de eso, en situaciones donde la moneda va perdiendo su valor, la moneda local, siempre se va al dólar. Todo esto se encuentra influyendo, pero el principal factor que yo creo que está influyendo acá tiene que ver con esta incertidumbre de qué va a pasar con la renegociación de la deuda y si la Argentina entra finalmente en default o no. Claro. Puntualmente decías el tema de inflación, bueno, se conoció ayer el 1,5%. ¿Qué pensás de eso? Bueno, acá tenemos varias cosas, ¿no? Con respecto a lo que fue la medición de la inflación en sí misma,
hubo muchas dificultades con la cual no se pudieron relevar grandes cantidades de precios, con los negocios cerrados, con los encuestadores en cuarentena. Entonces se hizo una aplicación, no se pudieron relevar precios y se hizo una aplicación metodológica adaptable a tal fin. Para lo que fue la provincia de Córdoba, incluso esta inflación fue aún más baja todavía. Uh-huh. Pero luego de esta adaptación metodológica, luego tenemos una situación con respecto a que los servicios públicos están planchados, es decir, han sido congelados para que no impacten el nivel de precios. Pero llama la atención el único, digamos, sector que tuvo mucha demanda, que fueron los alimentos, han tenido un aumento superior al 3%, ¿no? Entonces, eso refleja que si bien, digamos, la falta de actividad económica impacta en lo que es la inflación, junto con el no aumentar ciertos motores que terminan impactando siempre en el nivel de precios, como las tarifas, pero aún así, en sectores donde está la demanda con respecto a alimentos y se siguió moviendo, la inflación fue elevada. Claro. Bueno, ¿y cómo nos movemos entonces? ¿Qué recomendás con respecto a la inflación y que pensamos que el mes que viene va a ser mucho más marcada seguramente? Hay hasta un cambio de conducta. Gisela, hoy veía también investigaciones privadas que denotan el cambio de conductas de la gente propia de la transformación que estamos viviendo, pero incluso en alimentos, ¿no? En donde también se vio el pico de inflación, uno que se ha inclinado más hacia la harina, hacia los huevos. Hay todo como una transformación general en la economía, la forma de ahorrar, la forma de movernos. Veíamos los récords históricos de la baja en la venta de automotores 0 kilómetros, ni hablar, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Yo creo que todo esto va a terminar impactando, ¿no? Justamente muchos están analizando qué es lo que va a suceder cuando se salga de esta cuarentena, ¿no? Y en realidad hubo muchos usos y costumbres que rápidamente fueron adquiridos y que en otro contexto a lo mejor hubieran costado años adquirirlos. Por ejemplo, la modalidad de las reuniones online, toda esta cuestión de la alimentación, ¿no? Que si uno ve el encierro, todo el estrés que causa también, te puedo asegurar que estamos todos muchos más estresados. Y también, bueno, la angustia que causa el tema de el no saber si la situación económica va a estar bien para las familias o no. Todo esto causa mucho estrés, causa mucha angustia también. El otro día escuchaba a distintos psicólogos que hablaban de un aumento también en las personas que sufren depresión. Pero más allá de eso y desde el punto de vista económico, también este cambio de hábitos va a impactar en los mercados, ¿no? Y sobre todo en reconfigurando nuevos mapas económicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de, acabo de cortar una charla sobre logística que hablaban de qué empresas estaban reconvirtiéndose. Y empresas que antes utilizaban, por ejemplo, muchísimo los canales de distribuidores, hoy se están manejando directamente al consumidor. Claro. Es decir, que todo lo que eran los distribuidores quedan al margen. Y te doy otros ejemplos, por ejemplo, que tienen que ver con la movilización de la gente, ¿no? El transporte público, los transportes aéreos. Hoy un profesor puede dar clases de un lugar del mundo a otro sin tener que viajar. Esto impacta en los transportes, ¿no? O una reunión que antes había que utilizar el auto para ir de un lugar al otro, o el transporte. Se puede hablar de una transformación, ¿no? Claro, eso te iba a decir, no es que se paralice la economía, sino que va a mutar, va a cambiar hacia otra forma de distribución y de movimiento, porque, digo, el movimiento del mercado va a seguir estando, pero va mutando, vamos cambiando, ¿no? Bueno, viste que se habla de la nueva normalidad, pero también se está hablando de una nueva globalización, caracterizada con más nacionalismos, ¿no? Con países que justamente cuenten con comercio más propio para poder desarrollarse, pero con muchísima más tecnología. Es decir, que la nueva globalización va a estar configurada por un intercambio tecnológico, un intercambio de servicios mucho más que un intercambio de bienes. Claro. Entonces, esto, digamos, no es ni bueno ni malo, sí, pero sí va a significar una gran reconfiguración en donde, por ejemplo, el mercado de los combustibles, el mercado automotor, el mercado aéreo, el transporte en general, todos estos se van a ver afectados y van a tener que hacer una reconfiguración importante de sus modelos de negocios para poder sobrevivir. Que ya han empezado, sin duda. Gisela, y por último, ya te libero, iniciabas tu locución hablando del dólar oficial pisado por el Banco Central. Esta es una estrategia, cada uno tiene su valoración con respecto al objetivo que se está buscando con eso. ¿Cuál es tu percepción? ¿Se está logrando el objetivo? ¿Sirve? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿No está mal? Digo, ¿qué estrategia tiene Guzmán y el gobierno para pisar el dólar oficial y qué efecto busca? La realidad es que
si el dólar oficial hoy no lo tuvieran controlado como lo tienen controlado, estaríamos viviendo las mismas situaciones de corrida cambiaria que hemos vivido en el 2018 y en el 2019, que realmente fueron una locura y que luego terminan impactando muy fuertemente en todo lo que es la estructura de precios, sumado a que sería una cuestión más que no podríamos manejar en una situación que ya de por sí está muy, muy sensible económicamente y muy vulnerable financieramente. Entonces, la situación de tener el dólar, primero de no dejar comprar, no dejar vender, y seguramente con el mercado libre de cambios van a seguir aumentando los controles, tiene que ver justamente con que no se produzcan corridas cambiarias que luego dejen la economía desestabilizada, como nos pasó en el 2018 y en el 2019. Ahora, esa gran brecha, ¿no? La discusión es si el dólar libre tiene que bajar o si el dólar oficial tiene que subir. La gran realidad es que hoy el Banco Central de a poquito va haciendo acomodamientos para poder reducir esa brecha, para que no llegara a una situación límite, como fue el Rodrigazo en la década del 70, claro, en donde cuando esa brecha se amplió superior al 300%, terminó con una mega devaluación. Claramente hoy no estamos en condiciones de tener una mega devaluación, menos del dólar oficial, porque la diferencia también acá entre estos dólares con respecto al dólar oficial es que si el mercado se mueve, pero no intervienen las reservas del Banco Central. Para que la gente nos entienda, las reservas del Banco Central sería como la rueda de auxilio que amortigua los golpes, y hoy tenemos unas reservas muy magras, ¿no? Han quedado, digamos, reservas que son pocas para poder cuidar, y que con esas reservas no solamente tenemos que mantener la economía actual, sino que además llegado el momento hay que pagar vencimientos de deuda, pagar importaciones, es decir, que tenemos que hacer un cuidado muy riguroso de cuáles son las divisas que posee el país. Así que la verdad es que lo que se está viendo hoy es que se está viendo un reacomodamiento paulatino, pero tratando de que esto no impacte fuertemente en la economía ni en el nivel de precios. Gisela, como siempre te agradecemos el contacto con Puntal AM, ¿eh? Muchas gracias por tu disposición. No, muchas gracias a ustedes y gracias por contactarme. Muy bien, ahí estaba entonces, una clase magistral. Siempre Gisela nos ayuda a comprender algunas cuestiones que tienen que ver con la economía, que por ahí son de uso permanente, recurrimos permanente a lo que es la significación del dólar blue, de la inflación, pero por ahí no logramos comprender todo el resto de cuestiones que implica hablar de determinado tema, hoy puntualmente la inflación, hoy puntualmente el dólar blue. Pero cambiamos, nos vamos a los espectáculos.